לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבורי אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Bajamos junto a nuestro maestro Moshe del monte Sinai, tenemos la Torá y con ella un sinfín de leyes. La Parashá Mishpatim es el inicio de una cadena de leyes de diferentes tipos y facciones que pretende instaurar el camino en el que debe conducirse el pueblo de Israel. Pero cuando de leyes hablamos, no podemos dejar de lado muchos cuestionamientos y comparaciones que hacen lectores y estudiosos de otras culturas cercanas en la geografía y también lejanas en el tiempo, a algunos aspectos que nos conducen definitivamente a reaccionar a la lectura de algunos párrafos del capítulo de esta semana. Uno de ellos, ojo por ojo, diente por diente. Ya dijo un pacifista del siglo pasado, sigamos la ley del ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Nada más exacto, ya que la Torá, lejos de interpretar, compararse o asociarse con el código de Hammurabi o con la ley del talión, la Torá nos exige buscar en los versículos que estamos leyendo y recopilar enseñanzas que nos van a permitir entender el verdadero sentido de la Torá. Y esta fue la pregunta de la semana: ¿cómo la Torá trae leyes que son comparadas con diferentes religiones o con códigos antiguos, sanguinarios, etcétera, etcétera, etcétera? Pero para esto debemos indefectiblemente abocarnos a entender cuál es el verdadero significante de la Torá. Porque en realidad la Torá no es una Torá, son dos Torá. La Torá escrita y la Torá oral, que ambas conforman una unidad. No es que hay dos componentes. Uno es el libro, la Torá escrita, y el otro, digámoslo didácticamente, es el manual de instrucciones que nos permitirá comprender profundamente las enseñanzas de la Torá y tener un alcance con todas las variaciones y opciones que nos da el estudio de la Torá para dar una respuesta hebrea original, judaicamente hablando, la verdadera explicación de la ley. Y cuando decimos esto, podríamos comparar, y nosotros que ya tenemos algunas décadas encima y en algunos momentos para poder utilizar un teléfono celular o ver el alcance que tiene un control remoto, a veces los jóvenes saben utilizar los botones y todas los atajos que hay para poder llegar a lo mismo que si estuviésemos 3 días leyendo página por página a ver cómo puedo encontrar algo que seguro quedó ahí en la memoria del ordenador, del disco duro de nuestra computadora. La ley oral, la Torá Shebe'al Peh, es el elemento que nos permite a nosotros estudiar la Torá escrita
y sacar el máximo de potencialidad que se pueda y que se deba. Definitivamente, cuando hablamos de ojo por ojo y diente por diente, la Torá nunca te dirá que le arranques un ojo al que lastimó tu ojo. En nuestras clases solemos dar un ejemplo en el cual, si un niño está jugando a la pelota en la calle y patea, rompe la ventana del vecino, ¿debe el vecino decirle a su hijo, toma la pelota y patea y rompe la ventana del de enfrente? Porque si eso ocurre, ¿qué pasa si en el pelotazo del segundo, vengativamente, es tan fuerte que no solamente rompe la ventana, sino que rompe el jarrón, tira las copas de cristal, y en realidad la venganza es peor que el daño que se hizo primero? La Torá habla de compensación por los daños realizados. No es una venganza de que si te lastima un diente hay que sacarle o lastimarle el diente, porque nunca la medida, la fuerza que tú utilizas, porque puede ser que se hizo sin querer, puede ser que fue un accionar no deseado, la Torá entonces nos indica, muy bien, cuando tenemos un caso así, veremos qué dice la ley oral, la Torá lleve al P, que es el verdadero texto, podemos decir, porque fue escrita con el tiempo, en un tiempo era oral, para poder interpretar la ley escrita. Utilizando, parafraseando a líderes de otras religiones, de nuestras hermanas menores, ese fue el punto de divergencia con otros credos. Otros credos, otras religiones, otras academias no aceptaron que haya una ley oral y se remitieron a la ley escrita. Evidentemente es incorrecto hacerlo así. Incluso hubo algunas tendencias dentro del propio judaísmo que se quedaron con el texto, con la Mikra, se lo llamó los caraítas, que se aferraban pura y exclusivamente al texto escrito. Y será, hablando de los tefilim, una diadema entre tus ojos, nosotros lo colocamos aquí en los ojos del entendimiento, y ellos lo cuelgan en la pared y lo ponen para mirarlo aquí. Nosotros, en Shabbat, que acostumbramos a comer, y es una costumbre para reforzar esta tendencia, porque la Torá dice, Lo te bagaruesh bejol moshebotejem beyom Shabbat, no encenderéis fuego en el día sábado. En teoría, si tomamos esto al pie de la letra, deberíamos comer comidas frías. Pero nuestros sabios nos enseñaron de qué manera podemos comer comidas calientes, y vamos a ver que la tradición hebrea, y desde las juderías del Oriente hasta las comunidades más recónditas en los shtetls, en la Europa oriental o en la Europa occidental, se comían el jamín, que es la comida caliente, el cholent de Shabbat, para expresar así que, pese a que la Torá dice que no hay que cocinar en Shabbat, tenemos permitido ingerir comida caliente siempre y cuando sigamos con la ley como pauta, la ley oral. Lejos está la Torá de la ley del talión, mucho más del código de Hammurabi, por más que tengan algunas acepciones lingüísticas parecidas. Incluso cuando hablamos de la esclavitud, así empieza nuestra parashá, del esclavo hebreo, no estamos hablando de esclavizar para sojuzgar al prójimo, sino que debe ser una medida educativa. En vez de enviar al que cometió un error, un delito, a la cárcel, que como dijimos en años anteriores, es la universidad fracasada
del robo y el asesinato porque nadie de la cárcel sale mejor de lo que entró, la Torá te dice, puede ser que alguien se equivocó, mándalo a una familia honorable para que allí aprenda a vivir según los parámetros de la Torá, en una familia constituida, sana, llena de valores y de espiritualidad. Por eso la respuesta a la pregunta de esta semana es, en realidad tenemos los versículos que aparentemente nos dan cierta similitud con otros credos, pero es absolutamente diferente la explicación y la aplicación, porque la Torá hebrea es la Torá escrita y la Torá oral. Shabbat Shalom. يشمر الشابت